Hola, vamos a dejar los sistemas de ecuaciones y ahora vamos a empezar a ver las aproximaciones polinomiales y funcionales. Para entender dónde se puede necesitar esto de las aproximaciones funcionales, les puse aquí una gráfica de la información de los censos que en México, que a partir de 1930 se hacen cada 10 años. Entonces aquí tenemos que en 1930 hubo 16.6 millones de habitantes en el país, en 1980 66.8 millones, etcétera. En el pasado censo hubo 112.3 millones de habitantes. Y bueno, este año se hizo, no se ha sacado el resultado. Pero el caso es que esta información se tiene cada 10 años. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían querer saber cuánta población hubo en 1985 y pues no lo van a poder saber porque ese año no hubo censo. Entonces, se tiene que hacer una aproximación funcional que utilice toda la información de los años anteriores a 1985 y los posteriores. Y entonces así se obtendría un valor, una aproximación de qué población había en ese año, aunque no se haya habido censo. Un termistor es una resistencia que varía con la temperatura. Entonces aquí esta gráfica en azul nos muestra cómo varía la resistencia del termistor en función de la temperatura. El termistor lo vamos a poner en un circuito eléctrico y vamos a medir un voltaje. Entonces aquí está en rojo, nos mostraría el voltaje de salida en esta escala de acá con respecto a la variación de temperatura del termistor. Entonces van a conectar esta salida a la entrada de un microcontrolador. Un microcontrolador es un circuito digital muy simple que solo sabe sumar y multiplicar, no sabe dividir, no sabe varias cosas, y aparte lo tiene que hacer rápido y pues es lento. Entonces ustedes van a medir un voltaje y van a tener que obtener la temperatura que le corresponde. Entonces si usaran la función original de este voltaje, pues no van a batallar mucho para calcularla en ese microcontrolador. Lo que se hace es que esta función se aproxima a una función más simple, que no tenga logaritmos, que no tenga divisiones, y van a calcular la temperatura que le corresponde al voltaje que miden. En este caso se ocupa una aproximación funcional. Bueno, entonces en los dos ejemplos que les puse tenemos valores discretos. Discretos se refiere a que son valores que solo los conocemos en ciertos instantes. Y bueno, el caso del censo. Y el otro es que quieran tener una versión simplificada de una función que sea complicada, como el caso de ahí que tienen divisiones y logaritmos, y quisieran tener una función que fuera mucho más simple que eso. Entonces, en esos dos casos van a requerir de utilizar las aproximaciones polinomiales. Una de estas, bueno, hay varios tipos, tres de hecho. La primera de ellas es la regresión. Dice aquí: si los datos exhiben un grado de significativo de error o ruido, la estrategia será obtener una sola curva que represente la tendencia general de los datos. Entonces, bueno, aquí tenemos estos puntos que queremos aproximarlos. Si hacemos una regresión, vamos a obtener una función que los aproxime, pero en la regresión se supone que estos datos fueron obtenidos con cierto error. Entonces la función que los aproxime sería una especie de promedio de los datos. Entonces esa se llama regresión. Y bueno, una característica de la regresión es que el polinomio que los representa, o la función que los representa a los datos discretos, no necesariamente los toca, ¿verdad? No pasa por esos puntos. La otra es la interpolación. Si estos puntos los conozco con mucha precisión, por ejemplo en el caso del termistor, yo sé que forzosamente a esta temperatura le corresponde esta resistencia y así. Entonces lo que se requiere aquí es usar la interpolación. La interpolación también va a aproximar los datos mediante una función, pero esa función va a pasar por todos los puntos, ¿sí?
esta también la vamos a ver. Y bueno, hay otra que se llama extrapolación. Esa dan de cuenta que lo que sirve para pronosticar. Dan de cuenta que yo conozco, por ejemplo, en el caso de los censos, que los vengo haciendo desde, no sé, desde hace 100 años, cada 10 años. Y el último se hizo en el 2020 y en base a toda esa tendencia del crecimiento de la población puedo predecir cuánto va a ser la población en 10 años, en 20 años. Se utiliza, por ejemplo, ahora con esto de la pandemia, ¿no? En base a los números de enfermos, en modelos matemáticos pueden predecir si se sigue así cómo va a crecer la población de enfermos, ¿no? Entonces, esa se llama extrapolación, esta no la vamos a ver. Entonces nada más vamos a ver regresión e interpolación. Entonces la regresión que vamos a ver se llama regresión por mínimos cuadrados, es la más común y creo que ya la vieron en sus clases de probabilidad estadística. Bueno, la regresión lineal por mínimos cuadrados consiste en ajustar a una línea recta a un conjunto de puntos. Entonces tenemos diferentes puntos x, y, ¿verdad? N puntos, y vamos a aproximarlo mediante una recta. La ecuación de la recta va a ser igual, bueno, acuérdense que es y igual a mx más b, bueno, aquí está volteado, es y igual a 0, este sería el término constante, más a1, que sería la pendiente, multiplicado por x. Y bueno, aquí se le está agregando un error, que sería el error que tiene cada uno de estos puntos, porque como la recta no pasa por los puntos, va a haber cierta distancia de separación entre la recta y el punto, cada uno de los puntos. Existen varios criterios para trazar esa recta. Aquí les puse tres, no los vamos a ver en detalle, pero los tres adolecen, bueno, estos tres criterios, que sería, por ejemplo, minimiza la distancia entre los puntos y la recta. Bueno, tiene un inconveniente de que dos rectas pueden lograr la misma suma de distancias, entonces no voy a saber cuál escoger. Y bueno, pues eso porque un signo, bueno, un error me da positivo, otro error me da negativo y se pueden eliminar. Y de aquí pues dice, bueno, pues mejor uso los valores absolutos y los sumo. También tampoco creo que no define una recta única, y tampoco. Entonces ninguno de estos tres criterios, digo, no hay tiempo en este modo de clase para verlo, pero ninguno de estos define una recta única. Entonces la cuarta estrategia sería trazar una recta que minimice la suma de los errores al cuadrado. Entonces aquí vamos a definir trazaríamos una recta y sacaríamos la diferencia, la distancia del punto a la recta, y elevaríamos al cuadrado y sumaríamos todos. Ese valor se llama SR. Entonces la estrategia que se llama mínimos cuadrados va a hacer que la sumatoria de estas distancias, errores al cuadrado, sea el número más chiquito. Entonces ahora el problema es cómo le hago. Bueno, entonces sería como que raro trazar una recta y ver qué distancias, y trazar otra recta y ver qué distancias, y ver cuál de todas me da más chico y escoger la recta. Entonces bueno, ahora cómo hacemos para definir un método sistemático que haga eso. Pues usamos el cálculo. Si sabemos que esta SR, la suma de los errores al cuadrado, está definida mediante, bueno, aquí sería la distancia, sería el punto, el punto que quiero aproximar, y sería la recta. Entonces le resto al punto, le resto la recta y lo elevo al cuadrado. Entonces ustedes saben que para sacar mínimos derivo e igual a 0. Entonces derivo esta ecuación con respecto a 0 y la igualo a 0, y también esta ecuación la divido con respecto a 1. Bueno, es que a 0 y a 1 son las incógnitas, y la igual a 0. Entonces bueno, hago un desarrollo, tampoco nos vamos a meter, pero al final de cuentas estas dos derivadas e igualadas a 0 me va a quedar esta expresión de aquí, donde tengo n, que sería el número de puntos, por a0 más la sumatoria de los valores x de cada uno de los puntos por a1 es igual a la sumatoria de todas las y.
y luego aquí tendríamos otra ecuación que es la sumatoria de de todas las coordenadas x multiplicado por el a0 más la sumatoria de todas las x cuadradas multiplicados por ahí igual a la sumatoria de x y por y. Entonces estas dos en realidad lo podemos plantear como un sistema de ecuaciones donde a0 y a1 son las incógnitas, sería un sistema de 2 por 2. Estos serían los valores constantes. Y bueno, aquí sí podemos despejar, por ejemplo, el a0 de esta ecuación y sustituirlo en la segunda y despejar el a1 y nos quedaría de esta manera. Y igualmente sustituimos el a1 en la primera ecuación que despejamos y nos va a quedar de esta manera. Aquí tendríamos esta y barra sería el promedio de las y y esta x barra sería el promedio de las x. Entonces, bueno, un ejemplo, digo, no, en una clase normal sí vemos más, pero aquí vamos a irnos directo al ejemplo. Sabemos más de teoría, pero al final de cuentas lo que nos importa es el ejemplo. Nos piden ajustar una línea recta, estos 7 puntos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces los colocamos en una tabla, aquí ponemos los x, que sería el 1, el 2, bueno, están de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, no siempre va a ser así, en este ejemplo en específico, los valores de x están separados, van de 1 en 1, ¿no? Y en los y, aquí pondríamos las coordenadas y. Luego, bueno, según esta ecuación ocupamos el cuadrado de las x, entonces aquí esta columna de esta tabla son estos mismos valores al cuadrado. Y también ocupamos la multiplicación de los puntos de x, de las coordenadas x y y. Entonces de aquí es la multiplicación de por entonces por me da me da 2 por 2.5 me da 5 y así. Entonces multiplico por y me va a dar de acá. Ahora voy a acá abajo tengo las sumas, sería la sumatoria de todas las x, y 24 es la sumatoria de todas las y, de aquí la sumatoria de todas las x cuadradas son 140 y aquí tendría la sumatoria de todos los valores de x por y, sería 119.5. Entonces para obtener el a1 tenemos la ecuación esta que es n que sería 7, porque son 7 puntos, la sumatoria de las x y por y, que sería 119.5, menos la sumatoria de todas las x y, que sería 28, y la sumatoria de todas las y, que sería 24. Y luego dividimos entre n, que sería 7, la sumatoria de todas las x y cuadradas, que serían 140, menos la sumatoria de las x y al cuadrado, que sería 28 al cuadrado. Aquí fíjense que primero los elevo al cuadrado y después los sumo, y aquí los sumo y luego los elevo al cuadrado, por eso son valores diferentes. Entonces aparentemente así se pueden ir con la finta y confundir estos dos, pónganse abusados. Bueno, hacemos la operación aquí y nos va a dar .8393, o sea que la pendiente de la recta vale .8393. Y entonces ahora vamos a calcular el a0, que sería el término constante de la ecuación de la recta, y tenemos el promedio de las y. El promedio de las y pues sería 24 dividido entre 7, y el promedio de las x sería 28 dividido entre 7, y aquí multiplicado por el a1, y nos da este valor de aquí, .0714. Entonces vamos a graficar, aquí tenemos en azul cada uno de los 7 puntos, y aquí graficamos la recta encimada sobre estos puntos. Y bueno, aquí la distancia, el error sería la distancia vertical de este punto hacia este punto, perdón, de este punto hacia la recta, 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 de este punto hacia la recta y de este punto hacia la recta. Todas esas distancias verticales las elevaríamos al cuadrado y luego las sumaríamos, y eso nos daría un número que va a llamarse SR. Entonces si ustedes trazan cualquier otra recta, no va a haber una recta con un SR más chico que esta. Esta es la más, esta es óptima, ¿no? Digamos, o es única en ese aspecto. Entonces dice aquí, cualquier otra línea diferente de la calculada dará como resultado una suma mayor de los cuadrados de los residuos. La línea es única en este sentido. Dice, el cuadrado del residuo representa el cuadrado de la distancia vertical entre el dato y la recta, que representa una medida de tendencia central. Esta recta lo pueden ver como un promedio de todas las rectas posibles
para aproximar esto, y es un promedio de estos puntos, ¿no? Bueno, espero que les haya quedado claro. Antes de continuar, les recomiendo ir a la tarea asociada a este video, a este tema, y resolver el primer ejercicio para que ya se les afiance, que practiquen el conocimiento y puedan entender lo que sigue. Hasta luego.